¿Cómo están todos ustedes? Espero que estén muy bien y hayan tenido un buen domingo. Y empezamos con la serie Poison Slow. ¿El hospital de la nada te está sobrecargando? Eso es una broma, el trabajo no es difícil. Entonces, ¿hay algo más? Lala y Bo están aquí y ordenemos comida. El doctor Tan negó con la cabeza ante la hermosa doctora que no quería hablar. Pero él sabía que ella tenía algo en mente, especialmente cuando seguía mirando su bolso. Supuso que tenía que ver con su teléfono, ya que no había nada más que le preocupara. La cena estuvo llena de conversaciones animadas y bromas divertidas que hicieron reír a todos. Sin embargo, solo la doctora Pren, a pesar de actuar como de costumbre, tenía algo que le preocupaba, lo que sus tres amigos podían sentir con solo mirarla. Y no se trataba de la mujer que había perdido su bebé, o del hombre que podía regresar para molestarla. Pren, gritó la doctora Melan. ¿Qué sucede? Estoy preocupada por ti, le dijo. Lo sé, pero estoy bien. No te creo. ¿Cuántos años llevamos siendo amigas, doctora? Estoy actuando normal, pero aún así, sabes que sucede algo. ¿De qué sirve tener amigos si no puedes ayudarte cuando estás en problemas? Es solo lo que me molesta. Esa mujer quiere recuperar a Pac, admitió finalmente. ¿Qué quieres decir? Lee esto. La doctora Bray le entregó su teléfono a su amiga. Esto es claramente un comportamiento psicótico, la da. Esto es claramente un comportamiento psicótico, dijo la doctora Melan. Nada, es hora que vayamos. ¿A dónde iremos? Preguntó confundida la doctora Nada. Sabía que la doctora Melan era la más impulsiva entre ellas, pero no esperaba que fuera tan seria. Pren, debes hacer arreglos para que esa mujer se reúna contigo aquí. Tan, quédate con Pren y observa desde la distancia. ¿Qué planeas hacer? Preguntó el doctor Tan. Pren, tú eres la heroína. Actúa como un héroe y no te dejes intimidar. ¿A dónde me llevas? Preguntó la doctora Lada, intrigada por lo que decía su amiga. Busquemos a la mujer que estaba tan desesperada por robarle a alguien que se estaba volviendo loca. ¿La mujer que quiere robarle a alguien? Busquemos a Pac, aclaró la doctora Melan. La doctora Lana sonrió ante las palabras de su amiga y sintió, indicándole al doctor Tan que todavía estaba confundido, que entendiera. No somos las heroínas de esta historia. Exactamente, si fuéramos las heroínas tendríamos que ser perfectas. Pero en esta historia Bren es la heroína y solo la estamos ayudando. Pero no necesitamos destacar, dijo la doctora Lana. Y antes de que pudieran salir del restaurante, las dos doctoras se rieron, llamando la atención de los demás, pero esta vez salieron a ejecutar su nuevo plan sin perder más tiempo. Las dos mujeres involucradas le enviaron un mensaje a Pac. Pac casi saltó del sofá, donde esperaba a la doctora Pren. Al principio era solo un mensaje pidiéndole que se reunieran en un restaurante, pero pronto recibió varias llamadas de un número desconocido. Cuando respondió se dio cuenta que era la doctora Melan, una de las amigas más cercanas de la doctora Pren. Está bien, iré de inmediato, dijo Pac sin perder el tiempo, mientras tomaba los lentes y las llaves del auto lista para salir del condominio. Mientras tanto, la otra mujer sonrió al ver el mensaje de la doctora Pren indicando su deseo de hablar las cosas. Nada no dudó en acudir al lugar de encuentro, sintiéndose feliz de poder recuperar a su persona. El momento que todos habían estado esperando finalmente había llegado. Las dos mujeres llegaron al lugar del encuentro al mismo tiempo. La doctora Melan y la doctora Lada llevaron a Pac a un lugar donde podía ver claramente lo que estaba a punto de suceder. A pesar de su perplejidad y preguntas, Pac seguía las instrucciones de la bella doctora de cerca. La doctora Pren sonrió a la mujer que se acercaba a ella. Tenía que admitir que era una mujer hermosa y su personalidad coincidía con su apariencia. Muchas personas querrían estar a su lado, pero su comportamiento actual hizo que todos quisieran distanciarse. Siéntate, por favor, invitó a la doctora Pren. Eres lo suficientemente valiente para confrontarme, dijo Nan. ¿Por qué no lo sería? Pensé que te asustarías andando por ahí y robando cosas ajenas. La doctora Pren tuvo que reprimir sus sentimientos mientras mantenía una sonrisa. No necesito robar nada, la gente viene a mí de buena gana, a diferencia de algunas personas que tienen que hacer todo lo posible para retener a alguien, pero aún así quieren huir. ¿Qué estás diciendo? No estoy hablando de ti, pero si quieres tomártelo como algo personal, adelante. Nan odiaba esa sonrisa porque era verdad. Ella no podía negarlo. Solo di lo que tengas que decir y deja de fingir ser amable conmigo. ¿Cómo llamas a lo que estás haciendo?, replicó la doctora. Nan quería gritar. La doctora Pren parecía inofensiva, pero tenía una manera de hacerla sentir como si quisiera que la bofetearan. Lo que estás haciendo es lo que hace una psicópata. Cállate la boca. Ella ya no te quiere, pero tú todavía la quieres. La otra persona le arrojó agua en la cara, pero ella no se defendió. Se secó la cara con calma y sonrió a la mujer furiosa. Pac es mía, gritó Nan. Ella no es un objeto. Ella puede decidir quién la hace feliz. ¿Estás diciendo que no la estoy haciendo feliz? Si ella fuera feliz contigo,
Me habría dejado hace mucho tiempo, pero la escuchaste, ¿verdad? Qué feliz está conmigo. Entonces, ¿quién es realmente la pasajera acá? La mano de Nan golpeó el rostro de la doctora Pren haciéndola tropezar. A pesar del dolor, la doctora sonrió a la mujer cuyo rostro estaba rojo de ira. El plan que la ruina había hecho era un éxito. Nan, ¿qué crees que estás haciendo? La voz furiosa de Park, seguida de un empujón, hizo que Nan retrocediera. La doctora Pren, que estaba siendo ayudada, no pudo evitar sonreír. El plan del héroe de ver a la villana lastimando a la heroína fue un éxito. Te lo digo ahora, pertenezco a Pren. Ella me encanta, declaró Park. Tú no sabes nada, ¿no ves que te está manipulando? Gritó Nan al notar que la sonrisa de la doctora Pren estaba llena de veneno. Me encanta Pren, repitió Park. La odio, te traeré de vuelta a mí. Déjame ir, Park, gritó Nan, llena de ira, haciendo que Park corriera a proteger a su amada doctora. Pero la fuerza de Nan fue mayor, lo que provocó la caída de Park. Al ver lo que Nan estaba a punto de hacer, Park intervino provocando que se lastimara. La mujer gritó sobresaltada. Ambas personas, la doctora Pren y la joven Nan, llamaron a Park por su nombre. Pero Park estaba lastimado, pero no mostraba miedo. Sus ojos se llenaron de ira al darse cuenta de hasta dónde llegaría Nan. A partir de ahora tú y yo ya no nos conocemos. Park, lo siento, por favor no me dejes, suplicó Nan llorando, pero la fría mirada de Park la hizo estremecer. No hagas que te odie más, no voy a recuperar todo lo que has ganado, pero por favor no vuelvas a interferir en mi vida. Aléjate de mí y de Pren. Las dos mujeres se apoyaron mutuamente mientras se alejaban, dejando atrás a la mujer que alguna vez albergó emociones vengativas. Ahora lloraba y se lamentaba las consecuencias de sus propias acciones. Ya no había un Park amable para Nan. Pase lo que pase, Park nunca volvería con ella. Nan cometió un error al no estar contenta con lo que tenía, lo que la llevó a perderlo todo. La villana de la vida real estaba de luto por el resultado que ella misma se había provocado. Pero los tres doctores que observaban desde la distancia dieron un suspiro de alivio, porque su plan se desarrolló sin problemas. Una villana que albergaba malas emociones hacia los demás a menudo acababa sin nadie a su lado. Lada, ¿crees que será el final de esa mujer? ¿No fuiste tú quien inventó el plan? ¿Por qué me preguntas? Los dos doctores conversaban mientras observaban todo lo demás. Me pregunto ahora cómo estará Pren. Creo que sabe qué cosas hacer para que Park se sienta culpable por hacerla pasar por eso. Entonces, ¿somos realmente las heroínas? No puedo responder eso. A veces la heroína no necesita ser intimidada. La respuesta la da hizo sonreír al doctor Tan y la doctora Meran antes de que caminaran al estacionamiento. Mientras tanto, la doctora Pren, que había llevado a la actriz al hospital para recibir tratamiento, regresó al condominio, pero el rostro de la persona sentada en silencio en el sofá todavía estaba lleno de ira. Si les gustó el video, por favor, no se olviden darle me gusta, también dejar su comentario y suscribirse al canal. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.